Ojo que es bancarios, no banqueros, o de privilegiados. ¿Alguien más? Y ahora vamos con dos más. No escriban nada hasta que les diga sindicalista. Sindicalista, lo primero que se les viene a la cabeza, esperamos 10 segundos. Adelante. Solidario, Subaldini, representatividad, medidas, feos, sucios y malos, dice Dodaro. Gordos, dice Dodo. Confrontación, violentos, dice Dodaro. Dodaro provoca. Organización, colectivo. Cristian no leyó, no escuchó la parte de una sola palabra, pero bueno, apriete. A ver, vamos a hacer un comentario. Nosotros, en general, lo que aparece acá no es lo que aparecería, con sindicalista no es lo que aparecería normalmente si le preguntamos este ejercicio a veces lo hacemos diciendo, bueno, imagínate la persona que viste hoy, la primera persona que viste en la calle, al salir de la calle, ¿y qué pensás que diría? Ahí en sindicalista seguramente diría algo distinto a lo que estamos poniendo nosotros. Y vamos con una más y nos jodemos más. Doctor, no escriban nada, doctor, esperamos 10 segundos. Sí, me voy de plano para leer más porque estoy sin los anteojos, entonces para leer me acerco. Perdón que me voy de plano. Cristian sufre conmigo con estas cosas. Y yo también cuando me veo. Adelante con doctor. Miren, para que no irme de plano me voy a quedar un poquito hasta que varios escriban y después me acerco y los leo todos. Serio respecto a estudios, educado, profesión, radicales, profesional. Bien. Respeto, admiración profesional, radicales. Bueno, hasta aquí, así muy sucintamente y así en modo comprimido, lo que nosotros vemos, fíjense que somos tantos, pero así escribiendo, se tienden más o menos a repetir los mismos conceptos. Uno dice, mismos bancarios, salario, buen salario, WOCRA, bueno, WOCRA presente quiere decir que funciona eso lo vamos a mostrar como ejemplo, esas banderas que tienen en las obras en construcción, una muestra que la buena comunicación abarca tanto lo digital como algo tan sencillo como una bandera con un mensaje claro y bien colocado. Con camioneros apareció Moyano y otras cuestiones, en general se tienden a repetir. Y fíjense que podríamos haber dicho cualquier palabra. A ver, esto que es tan elemental, pero nos recuerda el tema de imagen y concepto. ¿Sí? Esto todos los que están acá están ya por los últimos momentos, creo, o cerca de los últimos momentos de la carrera de comunicación, así que no vamos a hablar acá de lo que es imagen y cómo se construye, pero sí es bueno para el tema de comunicación sindical recordar que finalmente para trabajar sobre la imagen de cualquier organización, de un sindicato en este caso, o de distintos sindicatos, finalmente tenemos que pensar en un posicionamiento y una imagen. Que eso finalmente, más allá de todas las impresiones, situaciones y demás que recibimos, realmente se termina sintetizando en un concepto, en una idea, en una palabra, en una foto. Y lo vimos acá. O sea, en este caso salarios, en otro caso mucho Moyano, en otro caso estaba de violencia y demás. Bueno, esa imagen, el tema de la construcción de imagen, trabajo sobre la imagen, es uno de los ejes centrales en el tema de la comunicación en general. ¿Sí? Como primer recordatorio, recordemos que esa imagen, esa idea central que tenemos sobre algo,
es el resultado de muchas cuestiones. Es el resultado de las acciones, vamos a centrarnos ya en los sindicatos, en cualquiera de ellos. Eso es el resultado de sus propias acciones de comunicación. El Walker presente es un buen ejemplo, pero bueno, todo lo que es la comunicación intencional, los mensajes que se envían, su página web, sus declaraciones, cuando hablan, sus discursos, sus apariciones en televisión, y bueno, todas las acciones de comunicación que vamos a ir viendo, por un lado, lo que el sindicato, quienes hacen el sindicato es o son realmente, digamos, lo que es, hay algo más allá de lo que se dice lo que quiere mostrar, algo que es realmente, eso también hace a la imagen, las experiencias directas que tenemos, que cada persona tiene con algún sindicato, con un sindicalista, o sea, cada uno, por ejemplo, en su lugar de trabajo, con la interacción que tiene cuando ve o no ve, o trata, conoce o no al representante en su lugar de trabajo de su gremio, su trato directo, si te escucha o no te escucha, te ayuda o no te ayuda, es receptivo, ves que va al frente, ves que resuelve problemas, o todo lo contrario, digamos, la interacción y el contacto directo con las personas, es otro de los elementos que hacen la construcción de la imagen, y finalmente, lo que otros dicen sobre el sindicato, y ahí es lo que estuvimos charlando la otra vez, abarca tanto lo de los medios como nuestros vecinos, nuestros amigos, todo esto que las palabritas que bien, gracias Cristian, escribía ahí, chanta, conflicto, bueno, un montón de otras cosas negativas que también se dicen, lo que dicen los demás, también hace a la imagen, y finalmente, todo esto, como sabemos, no es en la nada, sino que se asienta sobre una persona que somos cada uno de nosotros, con nuestra historia, nuestra ideología, nuestras experiencias, nuestra postura política, lo que vivimos de chico, la familia en la que crecimos, en este caso, cuál era el vínculo con los sindicatos, con los trabajadores, lo que veíamos, toda los elementos previos y nuestras experiencias también hacen a la imagen que se termina teniendo, en este caso, lo que nos atañe, sobre un sindicato. Bueno, sobre todos esos aspectos, que es bueno recordarlos, hay cosas que podemos manejar, cosas que no. Nosotros nos vamos a centrar en lo que sí podemos manejar, ¿sí? Y este rato que tenemos hasta las 8, cuando vengan nuestros invitados especiales, vamos a hablar un poquito de eso. En principio, vamos a hablar hoy de lo que es estrategia, como dije al principio, estrategia y plan de comunicación. Y yo quiero que recuerden, para mí es muy importante que recuerden 3 cuestiones centrales, ¿sí? Conceptuales muy importantes. Por un lado, la continuidad, definir los mensajes centrales, lo que queremos decir, y la continuidad en el tiempo. Continuidad en el tiempo. Hoy por hoy, si yo digo Milton Friedman, por desgracia, la mayoría de los argentinos, o muchos argentinos y argentinas, van a decir, Milton, el perro del presidente, el perro muerto del presidente, el que le habla. Bueno, tristemente cuando empezamos a dar el seminario en el año 2020, 2021, hablábamos de él como ejemplo, y nadie, pero salvo la gente que está en el tema, o que le interesa la historia, las ciencias sociales, la política, la economía, no lo tenía tan presente. Pero Milton Friedman, si se quiere, el padre del neoliberalismo moderno, ya por la década del 70, en plena época del estado de bienestar, cuando en todo el mundo, o gran parte del mundo, en Europa, en Estados Unidos y demás, había estado de bienestar, y el neoliberalismo no estaba vigente, ni mucho menos, incluso un poco antes, se propuso instalar las ideas y las políticas neoliberales. Lamentablemente, triunfó. Ahora bien, él estuvo con esas ideas décadas y décadas y décadas. Era chiquito, pero repetía. Obviamente tenía donde hacerlo, gente que lo bancaba, universidad y demás. Acá tengo una amiga que lo saluda. Abajo. Pero bueno. Pero continuó, ¿sí? No sé, a ver, díganme, justamente el otro día un amigo me dijo algo de esto. ¿Cuántas veces escucharon, cada uno de ustedes,
Acá alguno puede hablar, pero decir simplemente una frase, no más, una palabra. Ah, hace décadas que siempre dicen lo mismo, nunca cambian, no se modernizan, refiriéndose a nosotros, a los sindicatos, al progresismo, a la izquierda, al peronismo. Hace décadas que dicen lo mismo, ¿por qué no se ayornan, no cambian? ¿Alguien escuchó algo así? Acá veo, Paula dice que sí, Mariana no termino de entender qué dice, Virginia también, como una crítica, no se renuevan, dicen lo mismo, dicen lo mismo. Y lo peor es que muchos de este lado nos dejamos correr o decimos, uy, es verdad, es igual, hay que renovarse, hay que cambiar. Bueno, si uno mira del otro lado, los que están contra los sindicatos, las patronales, el sector del capital concentrado, hace décadas que dice lo mismo. Nosotros mostramos, o sea, si uno, en la dictadura estaba el eslogan achicar el Estado, es agrandar la nación. ¿Sí? Achicar el Estado, agrandar la nación. ¿Qué diferencia hay entre eso y motosierra? Las palabras, pero el concepto es exactamente el mismo. Décadas y décadas hablando de que los trabajadores se los obliga, como dijo Cristian la otra vez, que son la gente que es, ¿cómo es que se dicen los paros? Como dijimos, los que son rehenes, o del otro lado que falta el que tiene que haber libertad sindical, que los sindicatos son una mafia, o sea, los discursos contra los sindicatos y contra los derechos populares hace décadas que son lo mismo. Del otro lado, tienen claro cuáles son los, ahí está, el unicato, este es el otro ejemplo. La crítica a cómo funcionan está hace décadas acá. Bueno, del otro lado tienen claro cuáles son las cosas que quieren lograr, y lo repiten, lo repiten, lo repiten. Bueno, nosotros no tengamos miedo de hacer lo mismo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Saber cuáles son las ideas centrales y principales y sostenerlo a lo largo del tiempo. Dentro de eso tenemos lo específico de cada gremio y tenemos aquellas cuestiones que hacen a lo sindical en general. Como bien dijimos, si cualquier comunicador de un sindicato tiene que cuidar a todos los sindicatos, no hablar mal de otro. Si hablan, no es que si le va mal al otro sindicato, me va bien a mí. Es al revés. No me acuerdo si lo dije en una clase o no, lo comenté, creo que sí. Cuando uno es más chico a veces piensa, no sé, apareció una botella de Pepsi con, no sé, rota o con algo adentro, y uno dice, mejor para Coca. ¿Por qué? Porque la gente va a decir mal Pepsi, bien Coca. Y era al revés, en realidad a toda la categoría afecta. Con respecto a esto es lo mismo. Cuando un sindicato o un sindicalista tiene mala imagen, afecta a todos los demás. Entonces es importante que desde los comunicadores y las comunicadoras de los sindicatos tengamos en cuenta eso. Hay ciertas ideas y conceptos que tenemos que todos juntos y todas juntas mantener. Entonces, bueno, tema del plan de comunicaciones y la estrategia. Primer punto, la continuidad. Tener en claro qué es lo central que queremos decir, cuáles son los conceptos centrales y no tener miedo de repetirlos y continuarlos y continuarlos y continuarlos y continuarlos. Obviamente vamos cambiando tal vez la frase, cambiamos la herramienta, cambiamos la imagen, pero el concepto central que está detrás es importante que continúe, porque del otro lado le van a seguir pegando y criticándolo y queriéndolo dar vuelta. No van a tener ese tapujo de, no se renueva. No, ellos se renuevan. Es más, son más burdos que de este lado, se renuevan menos. Nada. Así que primer punto, la continuidad. No cansarse, no aburrirse y seguir diciéndolo. La segunda cuestión que quiero hablar es la integralidad. Es importante, para que algo funcione, tiene que haber un plan integral. No es lo mismo, no tiene que haber alguien que haga, o sea, en el caso de las herramientas de comunicación. Bueno, hacemos esto en redes sociales, hacemos esto a página web, hacemos algo en prensa y todo desconectado y no sé, bueno, sacamos una foto. No funciona. La fuerza, es como cuando uno rema, cuando uno va a remar, está en un bote. Si cada uno rema distinto, desparejo, el bote avanza despacio, o no avanza, o va para un lado y para el otro. Si todos estamos coordinados, en un fin, el bote va y va más rápido y avanza más.
Esto es lo mismo. Es importante que haya una estrategia general, un plan de comunicaciones, que ahora vamos a ver de qué se trata, y que cada una de las acciones sean parte de ese plan. Uno tiene una meta, un objetivo, algo que quiere lograr, y en el medio va haciendo distintas cosas. Pero si cada una de estas acciones se hacen teniendo el eje central que nos guía, el resultado tiene muchas más chances de lograrse que si se hace todo por separado. La famosa sinergia que le dicen. ¿Sí? Eso es la otra cuestión, recordar. Entonces tenemos continuidad, definir los mensajes, integralidad, por eso hablamos de comunicación integral, y estrategia, y comunicación estratégica. ¿Qué sería lo de estrategia? Bueno, la estrategia, todos en la vida sabemos lo que es una estrategia, tenemos estrategias para todo, para la vida, para nuestras casas, para nuestra familia, para el trabajo, para conseguir trabajo, para mantener el trabajo, para no perderlo, para mejorar, para estar con nuestros hijos, o nuestros padres, o nuestras madres, o nuestras parejas. Todos tenemos estrategias en la vida y lo hacemos. Ahora bien, en este caso, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tenemos que recordar? ¿Y qué vamos a pensar en estrategia para un plan de comunicación? Tenemos que tener un objetivo. O sea, lo que tenemos que pensar es, para trabajar nuestras comunicaciones, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Qué necesitamos lograr en cuanto a la imagen del sindicato? ¿Qué imagen queremos tener? ¿Cómo queremos mostrarnos? ¿Queremos mostrarnos fuertes? ¿Nos queremos mostrar conciliadores? ¿Nos queremos mostrar duros? ¿Nos queremos mostrar accesibles? ¿Nos queremos mostrar profesionales? No es lo mismo lo que decide mostrar, por ejemplo, los docentes. Denme un segundo, que me voy a hacer algo. Mi amiga computadora me recuerda que le debe de comer. En el medio, si alguien quiere ir escribiendo algo, a cualquier comentario, pues lo leo, ¿sí? Entonces, decía, ¿qué queremos lograr? Básicamente, ¿cómo queremos mostrarnos? ¿Cómo queremos que nos vean y nos piensen y nos sienten? Por un lado, ¿sí? Tenemos eso por un lado. ¿Qué queremos decir? ¿Con quiénes tenemos que interactuar? O sea, definimos específicamente lo que queremos, cuáles son nuestros objetivos. Ahora bien, para hacerlo también tenemos que pensar nuestro lugar y analizar nuestro escenario. Si somos un determinado sindicato, tenemos que conocer cómo está compuesto, cuáles son las características de quienes trabajan en la actividad, si tenemos muchos o pocos afiliados, si el sindicato en general es fuerte, porque por ejemplo se habló de camioneros, es un sindicato que decide parar y para toda la actividad, o es un sindicato que no, que decide parar y la gente no para, o que es un sindicato que directamente no para, cuánta fuerza tiene, en cuáles lugares está, quiénes son sus dirigentes, cuál es la cultura del sindicato y cómo es la patronal de ese sindicato. O sea, tenemos que conocer el escenario en el que estamos plantados. Si vamos a hacer algo, y ahora me estoy centrando específicamente, bueno, todo el tiempo, programas en la comunicación, si nosotros vamos a salir con un mensaje, ¿cómo va a ser tomado? Esto que yo quiero decir, ¿es creíble o no es creíble? Hay que decir cuestiones que sean creíbles. Si yo digo algo que es totalmente no creíble, que no tiene verosimilitud, no sirve. A la inversa, no tengamos miedo, porque a veces alguien pide salir. Porque a veces, decía, nosotros mismos tenemos dudas o miedo y nos falta decisión, cosa que, por el ejemplo actual, el presidente nuestro no tiene esas dudas. Avanza. Bueno, no tengamos dudas. Hay un caso, no voy a detallar, Cristian lo conoce, bastante reciente, donde para un determinado sindicato estamos trabajando sobre el posicionamiento y su eslogan, y hay una determinada característica que charlando con los propios miembros afiliados, delegados y delegadas, y la propia conducción del gremio, surgía como una determinada característica que se asociaba a ese sindicato. Bueno, esa característica era
le dimos una vuelta y era muy útil para trabajarla como imagen central e incluso como eslogan, como parte del eslogan. Y es, todavía no está terminado el tema, estaba bueno, o sea, es útil, era una buena. Pero la gente de la conducción tenía dudas. Y, pero nosotros decimos esto, ¿y qué nos van a decir al respecto? Pero ojo que nos pueden decir otra cosa. Y era real, o sea, la característica era cierta, la imagen existía, o sea, estaba basada en una percepción básicamente real, pero tenían dudas en este caso de qué nos van a decir del otro lado. No, hay que ir para adelante, del otro lado no tienen esas dudas. Entonces, tenemos que tener cierta verosimilitud, pero no tenemos que tener dudas, ni miedo, ni trabas. Hay que avanzar. Bueno, entonces, volviendo un paso atrás, hablamos de ideas centrales, hablamos de continuidad del tiempo, hablamos de sinergia y estamos hablando de los elementos de la estrategia. Entonces, analizo las características del sindicato, las características del sector, lo que piensan los demás, lo que va a reaccionar la patronal, los otros sindicatos cercanos y todo el universo que está relacionado con mi sindicato a la hora de que nosotros realicemos nuestra comunicación. Y sobre todo, y a partir de todo eso, planteamos una estrategia. Pensamos, ¿qué queremos llegar? Queremos que este sindicato salga con este mensaje, que la opinión pública piense, o la mayoría piense ciertas cosas, que un mensaje para una negociación salarial sea asimilado de cierta manera. Bueno, esto es mi objetivo. ¿Qué voy a hacer para lograrlo? ¿Qué voy a hacer a nivel discurso? ¿En qué momento lo voy a decir? ¿Qué voy a hacer desde las redes? ¿Qué diseño voy a tener? Bueno, absolutamente todo. ¿Qué me van a responder y qué voy a responder a sus respuestas? Y lo planifico. Y con esa planificación vamos guiando después cada una de las acciones, ¿sí? Las redes sociales, vuelvo al ejemplo, para los sindicatos se manejan de una determinada manera que es distinta que para otro tipo de organización. La prensa sindical tiene ciertas características que también son diferentes respecto a otra organización. Ahora bien, cuando las planificamos, cuando las implementamos, tenemos que tener en cuenta el objetivo general y central. Vamos a dar un ejemplo. En prensa, y lo vamos a ver cuando hablemos sobre prensa en particular, muchas veces las acciones son de apoyo para un conflicto o a una negociación. Entonces, en ese momento uno analiza cuál es la negociación, cuál es el conflicto, en qué momento me resulta positivo salir a hablar, en qué momento me resulta negativo porque puede perjudicar las negociaciones, qué conviene decir. Recordar que en la planificación toda acción de comunicación sindical es una herramienta de apoyo a los objetivos políticos institucionales, ¿sí? Entonces, con todo esto yo me elaboro una estrategia de a dónde quiero llegar y qué voy a hacer para llegar a ese punto, ¿sí? Eso es básicamente plan de comunicaciones. Recordemos que las cosas no empiezan de cero, como decía Rodolfo Walsh, la historia no empieza con nosotros ni cuando llegamos ni termina cuando nos vamos. Esto que yo estoy diciendo como, entre comillas, manual, se ve en la práctica mezclado con la realidad del sindicato. Uno quiere llegar a un sindicato, si voy a elaborar un plan de comunicaciones. Macho, tengo paritaria la semana que viene, no me vengas con boludeces, tengo que hacer esto ahora. Entonces, tenemos que tener la capacidad de pensar estratégicamente a largo plazo, pero a su vez sin perder de vista la realidad del día a día y lo que es. Entonces, vemos cómo vamos perfeccionando, a dónde queremos llegar, porque si no vamos a los ponchazos, pero no podemos, recordando siempre que no podemos parar la acción de comunicación ni la acción gremial mientras nosotros elaboramos nuestro plan. Va en paralelo. Y por otro lado, recordar que no siempre, si uno elabora un plan, se va a poder implementar. Tiene que haber una decisión también de la conducción y un montón de unas capacidades para llevarlo adelante. Pero bueno, estamos planteando cómo debería ser el ideal. Entonces, hablamos, me voy repitiendo, voy cerrando esta parte. Continuidad en el tiempo, definir bien lo que queremos lograr, la imagen que queremos tener.
pensar en todos los elementos, todas las herramientas de comunicación y pensar nuestra estrategia, el escenario y los demás. Y ahora vamos a ver cómo estamos de tiempo. Muy mal. Entonces voy a mencionar, porque me quedan 18 minutos y quería mostrar el PowerPoint, y hacer preguntas. Así que el PowerPoint se los voy a dejar para que lo miren después, y voy a mencionar, aunque sea rápidamente, los elementos. Acá estoy siguiendo las propuestas de Cristian, que en vez de ver el PowerPoint, cuente lo principal así. ¿Qué es los principales elementos que tiene que tener un plan de comunicaciones? ¿Sí? Plan de comunicaciones, recordemos que tiene que tener, primero, un análisis, o sea, hay que analizar la situación para elaborar una estrategia, ¿sí? Recuerdo, siempre el plan de comunicaciones idealmente es el resultado de un diagnóstico donde estudiamos, analizamos la situación del gremio, sus herramientas de comunicación, lo que sienten y piensan sus militantes, sus afiliados, sus afiliadas, los trabajadores del sector, y sobre todo eso planificamos. Entonces, elaborada la estrategia, tenemos que recordar, primero, políticas de comunicación. Unas políticas de comunicación es como en políticas, la definición política central de qué es lo que queremos lograr, para qué llevamos adelante, cuál es nuestro gran sentido de implementar, o cómo pensamos que se tiene que implementar la comunicación en este sindicato, ¿sí? Políticas de comunicación. Luego, tenemos un objetivo central. O sea, tenemos que decir, ¿cuál es el objetivo? Digamos, lo más importante que quiero lograr con la comunicación para este sindicato. Yo quiero lo más importante que es. En el PowerPoint y después, y en algún video de una clase de otros años, está desarrollado, así que lo van a poder ver y van a poder, vamos a estar a disposición para preguntas por WhatsApp, y como siempre. Entonces, el objetivo principal de lo que queremos lograr, ¿sí? Esto siempre, ante cualquier duda, cualquier cosa que hagamos, ¿cómo ayuda? O nos acerca o nos aleja de este objetivo, cada cosa, cada volantito que hacemos, cada pasada por piso, cada posteo, ¿nos acerca o nos aleja? ¿O está teniendo en cuenta ese objetivo central? Después, objetivos específicos. Detallamos los objetivos específicos que queremos lograr con el plan. Un objetivo específico puede ser, por ejemplo, ayudar a que haya más afiliados, difundir una marcha, convocar convocar a asambleas, o sea, objetivo, sumar, generar, fortalecer el sentido de pertenencia, lograr que los mensajes, las sensaciones, las opiniones de la mayor parte de afiliados y afiliadas llegue a la conducción del gremio. Son objetivos específicos que queremos lograr. Fortalecer nuestra imagen frente a la patronal para mejorar nuestras condiciones de negociación y por ende salariales. Definir qué queremos lograr y recordar que todo lo que hagamos va hacia eso. Después, detallar los destinatarios a los que queremos llegar, nuestros públicos, porque son varios. Y es básicamente recordar que en principio suelen ser trabajadoras y trabajadoras de la actividad, o trabajadores y trabajadoras de un lugar en particular, afiliados y afiliadas, delegados, delegadas, dirigentes y dirigentes intermedios, conducción, patronal, gerentes de recursos humanos o gerentes generales en la empresa, periodistas, opinión pública en general, familias de los propios afiliados, porque también es importante llegar hacia ellos. Hay una lista grande de públicos en los cuales tenemos que pensar. Justamente es mucho más complejo, y aquí hay mucha más habilidad para ser un comunicador o comunicadora de un sindicato que de otra actividad. Es mucho más, parece que no, pero es mucho más complejo que la comunicación puramente política, ni hablar de la comercial
o la gubernamental, porque influyen muchas más variables, hay muchas más variables en juego, están los otros sindicatos, está la patronal, están las propias situaciones internas de los sindicatos, que quienes tienen más participación o experiencia saben de qué estamos hablando, es muchísimo más complejo. Entonces, recordar, cada uno de los mensajes tiene que tener en cuenta y acciones en todo eso. Vamos a ver un lindo ejemplo de esto cuando veamos en particular la clase de prensa. Bueno, los distintos destinatarios. Y después tenemos el mensaje central. Para cada uno de estos grupos tenemos que pensar, más allá que vamos elaborando distintos mensajes, qué es las cosas más importantes que como sindicato queremos decir conceptualmente, no estoy hablando de frases textuales, a cada uno de estos grupos. ¿Qué es lo más importante que yo como gremio le quiero transmitir a mis afiliados y afiliadas, a los delegados y delegadas, al resto de los trabajadores y trabajadoras, a la opinión pública en general? Definir estos mensajes nos va a ayudar. Dije recién, antes dije, ¿no? Objetivos para cada uno de estos destinatarios, no. Así como definimos objetivos generales, el objetivo general y objetivos específicos, después un lindo trabajito, y que nos va, cuando esto que puede parecer muy esquemático, en la medida, normalmente uno lo tiene internalizado, no lo escribe, pero cuando lo escribís bien y detallado, puede mejorar muchísimo la calidad de las comunicaciones. Entonces, lo que hacemos es pensar, para cada uno de estos públicos, objetivos específicos para ellos, objetivos y mensajes principales para ellos. Y herramientas. Y después, cada una de las herramientas, cómo las utilizo para lograr ese objetivo y para transmitir ese mensaje. Estoy hablando de la parte de transmisión, porque en realidad sabemos que comunicación no estamos hablando solamente de la comunicación que baja, entre comillas, del sindicato hacia la base, sino también necesitamos que suba, o sea, la conducción, el secretario general, los secretarios de las seccionales y las juntas directivas necesitan la información, los datos, las opiniones de los lugares de trabajo. También eso hacia a la comunicación de los gremios. Entonces, dije, un lindo trabajo es pensar objetivo central y, objetivos por grupo destinatario y mensajes por grupo destinatarios. ¿Sí? Estoy mencionando los principales elementos que tiene que tener un plan de comunicaciones. Hablamos después viene posicionamiento. Posicionamiento, hay un libro muy recomendable de Rice, que se llama justamente posicionamiento. Es poder sintetizar, si nosotros sintetizar la idea, la imagen que queremos, un concepto, y queremos que sea visto, que surja, que sea la palabrita que surge acá cuando yo les hago escribir, les dije escriban, bueno, tener bien en claro qué queremos lograr y también todo lo que hagamos que lleve hacia eso. Y cuando pensamos en posicionamiento, tiene que ser obviamente positivo, tiene que ser el que nosotros queremos, pero tiene que tener una base de realidad y de credibilidad. O sea, si es un gremio absolutamente débil y yo quiero salir con que mi posicionamiento es somos la fuerza, y va a fallar. Entonces tengo que elegir qué es lo que quiero decir y que es creíble. A lo mismo, si Walker elegimos un posicionamiento que sea del diálogo, medio difícil, digamos, no porque haya diálogo, pero bueno, no es no es Walker presente. Walker presente en todos lados te está diciendo otra cosa. Entonces, establecer el posicionamiento que queremos, o sea, la idea, es clave. Establecemos también, pensamos el tono de comunicación, queremos tener una comunicación, no sé, por ejemplo, los anarquistas no me sale la palabra, no factura, los pasteleros, que era el sindicato a principios del siglo XX con mucho anarquismo, jugaban mucho con la ironía, que es parte de las características que tenía el anarquismo. Entonces, ahí viene el famoso vigilante, suspiro de monja, bola de fraile, etcétera. Bueno, lo pusieron ellos. Jugaban con la ironía. Bueno, un gremio puede tener un tono de comunicación irónico, puede tener un tono de comunicación
firme, puedo tener un tono de comunicación aguerrido o de conflicto. O sea, uno elige. Lo importante acá es la coherencia. Tiene que ser coherente con lo que el gremio es, lo que se puede ver, y darle continuidad en el tiempo. Lo peor que puede hacer es exodiar. Pensamos muy bien, elegimos un rumbo, ¡pum!, lo mantenemos. ¿Sí? Entonces tenemos posicionamiento como idea, trabajar los tonos de la comunicación. Es bueno armar un buen eslogan. Un buen eslogan es aquel que sintetiza el posicionamiento. Walker presente, por ejemplo, en todos lados, es un eslogan. Voy a dar otro ejemplo de eslogan de otra cosa que nada que ver, pero me gusta mucho, el Automóvil Club. Siempre es mejor ser socio. Automóvil Club, siempre es mejor ser socio. Para mí es un eslogan excelente. ¿Por qué? Porque sintetiza bien una idea, un concepto, y que es creíble y es real. Bueno, el eslogan trabajar el eslogan es clave también en el plan de comunicaciones, aunque normalmente, si es que uno le toca, ya hay un eslogan. O sea, es difícil, no es algo que surge todo el tiempo. La imagen y el diseño hay que trabajar sobre él. En general, todo sindicato ya tiene ¿cómo es que se dice? Su logo, su imagen establecida, y es casi como el carnet de identidad. Entonces tampoco se trata de cambiarlo, porque ya es parte, imagínense que van a cambiar, pero hay veces que se puede modernizar, hacer racional, el famoso lavado de cara, cuando convenga. Y si no corresponde, y si no es conveniente, trabajar para que esté este logo y esta imagen en todos los lugares, ¿sí? No voy a decir algo que ya cualquier hijo de vecino, ni si no digo un comunicador o comunicadora o estudiante sabe, pero bueno, lo mismo que hace McDonald's, que en todos lados tiene desde las servilletas, no sé, los sorbetes que ahora ya no dan, en los vasos, bueno, está en todos lados. Bueno, lo mismo tenemos que hacer los sindicatos. La imagen, los colores, en todas las piezas de comunicación que hagamos, en las remeras, en las camperas, en los vehículos, que esté siempre presente, bien diseñado y bien aplicado en todas partes. Luego tenemos el trabajo sobre cada una de las herramientas. Cuando hablamos del plan de comunicación, estas son de alguna manera los lineamientos, pero después viene la aplicación. Todo esto, ¿en qué se aplica? Y se aplica a través de las acciones de prensa, del manejo de las redes, de los distintos diseños. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, genial, me quedan 5 minutos. Les decía, en los flyers, en las publicaciones, en las recorridas de piso, en los discursos en las asambleas, en lo que se lleva durante una manifestación, en la página web, cómo se responde, redes, creo que ya dije, cómo se responde, a través del uso del WhatsApp, bien utilizado. Bueno, ¿qué más? Carteleras. Hay un montón de las recorridas. Yo lo voy diciendo así como título, después lo pueden ver en el video de otra clase o en el PowerPoint. Ahí está. En la organización de las recorridas de pisos y de fábricas. El hecho de que se visite regularmente los lugares de trabajo y se hable también es parte de la comunicación. Se habla y se escuche, perdón, esto es importante, porque hablamos de lo que se habla, pero tanto o más importante que hablar es escuchar. Es importante que el gremio y sus autoridades y sus representantes escuchen a la gente, no solo hablen, más allá que siempre uno sabe todo, pero bueno, es importante y central escuchar. ¿Qué más? El merchandising. Que haya un termo con el logo, que haya una taza de café con el nombre, que haya un calendario, un almanaque con el gremio, que haya un postercito. Todo eso marca presencia, marca territorio, como dijimos. Lo más moderno, pero, o sea, seguir meando el lugar sigue funcionando y siendo importante porque marca presencia, marca poder, y de los sindicatos, entre otras cosas, sabemos es una lucha de poder.
estamos peleando, estamos con toda la comunicación, como dijimos, es una herramienta al servicio de los objetivos. La comunicación para nosotros, en lo sindical, es una herramienta al servicio de los objetivos políticos gremiales, que básicamente, ¿cuáles son? Defender a los trabajadores y trabajadoras, conseguir mejores condiciones laborales, dentro de las cuales está lo salarial. Bueno, eso se hace con fuerza, y esa fuerza también se demuestra y se construye con una taza de café con el logo del gremio en cada escritorio, que cuando entra alguien y lo ve, ¡epa! Acá está. Eso es tan importante, ni más ni menos, y complementario que la comunicación digital más moderna. Ahora, si nos quedamos solamente con el bombo y el mate y el termo, estamos fritos. Bueno, yo después les voy a compartir el material, lo vamos a compartir, lo vamos a mandar por los medios de siempre, y si les parece, tenemos 2 minutos, pero tenemos nuestros invitados, así que la verdad que ya que una vez pude cerrar en tiempo y forma, les propongo que escriban acá sí cualquier comentario, preguntas, observaciones, y si nos da el tiempo lo leemos después. No sé, Cristian, si están nuestros invitados de hoy. Bueno, ya cuando lleguen, Cristian les dará la palabra. Así que bueno, hasta tanto sea, escucho o leo preguntas, comentarios, observaciones, sugerencias, experiencias. No vale ser tímido ni tímida. A ver, Virginia, que te vi ahí mucho bien diciendo, ¿Qué opinas de alguna de las cosas? Elegiste alguna de las que dijimos y escucha alguna experiencia o algo algo que te haya llamado la atención, lo que quieras destacar o que lo relaciones. Claro. Hola Ezequiel, hola a todos. Una cosa que me llamó la atención fue el tema de la multiplicidad de audiencias. No sé si, cuando haces una investigación o ver cómo es el territorio por ahí, si en ciertas plataformas se privilegia más una audiencia que otra. Por ejemplo, en redes, si vamos a hablar a múltiples audiencias, cómo equilibrar eso, ¿no? Para mantener la claridad de la comunicación. Excelente pregunta, excelente observación, y te voy a decir, cuando manejamos justamente para pensar en la comunicación sindical, tenemos que tener en cuenta todas las audiencias y saber que nuestros mensajes, nuestras acciones, pueden llegar a todos y todas, a todas ellas. Ahora bien, para cada una de las herramientas, si bien tenemos en cuenta todo con la forma que decimos, sabemos que algo que decimos, escribimos, mostremos, puede llegar a todas, privilegiamos algún público o algunos públicos sobre otros. Por ejemplo, obviamente, un boletín que repartimos o un volante que repartimos en el lugar de trabajo, estamos privilegiando lo que queremos lograr con los trabajadores del lugar, los afiliados, las afiliadas, es lo que más nos importa, pero también sabemos que eso mismo va a ser leído por la patronal. Entonces, nuestro objetivo central, nuestro destinatario principal, en ese caso es el trabajador, la trabajadora, el afiliado o la afiliada. Pero tenemos en cuenta que hay otro público que también lo va a estar leyendo y también de alguna manera les hablamos a ellos. Por otro lado, por ejemplo, si transmitimos un determinado mensaje de beneficios o, no sé, el ajuar para los nacimientos o un regalo para los afiliados o afiliadas, nuestro principal público ahí van a ser los afiliados y afiliadas. Ese es nuestro principal público, no la opinión pública. Pero también tenemos en cuenta los no afiliados y afiliadas, para que se afilien. O sea, nuestro público central es el afiliado o la afiliada, pero tenemos en cuenta otros públicos. Ahora bien, por ejemplo, cuando hacemos prensa,
¿sí? Cuando hacemos prensa, también los afiliados y afiliadas van a ver nuestras acciones. Es así. Pero tenemos una herramienta que nos permite llegar a muchísima más gente. Entonces, ahí yo estoy privilegiando el público externo, estoy privilegiando la opinión pública, la imagen general es lo que más me importa. ¿Por qué? Porque estoy queriendo transmitir un mensaje a la población y trabajar sobre justamente cómo es visto nuestro sindicato o algo que queremos decir frente a un conflicto. Entonces, la opinión pública es nuestro eje primordial. Un problema que suelen tener los sindicatos es que muchas veces hablan hacia ellos mismos. Entonces, aún en esos mensajes hacia afuera, se sigue pensando en el adentro, se sigue pensando en una situación interna o públicos externos, o hay mensajes cruzados de una interna o de otro sindicato, cuando desaprovechamos esa herramienta para la opinión pública general, que es lo más importante. Ahora, eso mismo después lo vamos a usar en las redes, eso sabemos. La nota que salió en una radio lo voy a subir a nuestras redes y lo voy a manejar o lo voy a enviar por WhatsApp a nuestros propios afiliados y afiliadas. El discurso del Tano Catalano hoy en C5N, por dar un ejemplo. Y eso también llega. Pero el discurso tiene que estar pensado, lo que habla, fundamentalmente en el afuera. Ahora bien, a su vez, cuando hablo en el afuera, tenés que tener, si vos sos un comunicador o un sindicalista, hablando, tenés que tener en cuenta que le hablas a la opinión pública en general, pero también te escuchan tus afiliados y afiliadas, trabajadores y trabajadoras del sector, patronal, la política y otros sindicatos. O sea, vos tenés todos esos públicos en mente, pero en cada caso privilegiás uno sobre otro. Cristian, perdón, yo sigo hablando, pero cuando estén nuestros invitados, vos me interrumpís directamente y empezamos. O si alguno de ustedes, si están y yo no los estoy viendo, o Cristian no está, me dicen, ¿eh? No quiero demorarlos. Vamos a ver si no me escribió alguna cuestión. Bueno, acá me soplan que estaba mal mi plano. Seguimos. ¿Sí? ¿Algo más? ¿O algo que se entiende el tema de los públicos más o menos? ¿Quién más? No sé, ¿quiere comentar algo? Cristian Santa Cruz. También te vi muy atento ahí. Bueno, todos están atentos. Daniel, te veo acá. Si querés, será un gusto darte la palabra y cederte, pasarte la posta. ¿No? ¿Estás? Estás muteado. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos y todas? Muy bien. ¿Cómo querés que sigamos? Mirá, si te parece, vos, bueno, no hablé como justo antes, habló Cristian, pero ibas a contar algunas cosas, ibas a dar una exposición, tengo entendido, tenías pensado algo para decir, y si te parece, te cedo la palabra y la clase es tuya. Estás. Dale. 20 minutos, ¿les parece? Y así dejamos lugar a intervenciones y eso. Sí, aparte tenemos invitados después también. Bueno, yo escuché con mucha atención la clase de Ezequiel. Por supuesto, estoy de acuerdo absolutamente con todo el planteo. Yo, en todo caso, lo que voy a intentar hacer es una descripción del escenario político-comunicacional actual en la relación movimiento libertario, gobierno nacional y organizaciones políticas y sociales. Una rápida descripción de eso. Hay una cosa que ustedes saben que es como específica, me parece, del modelo de comunicación de La Libertad Avanza, que es mostrar el dolor. O sea, mostrar el dolor de las políticas que despliegan. Eso es bastante novedoso porque, por ejemplo, en lo que tenía que ver con el mundo sindical, durante el macrismo todavía había una tarea muy fuerte de cancelación, descalificación y cancelación. Yo me acuerdo de las famosas sucesiones de notas sobre el Pata Medina,
que ocuparon páginas de Clarín y de La Nación durante semanas, que, por ejemplo, un dato que siempre me acuerdo es que en la descripción del hecho se mostraba la casa allanada del Pata Medina como un lugar en donde había 3 máquinas de contar dinero, o sea, no una, 3, que estaban situadas en distintos lugares, ¿no? Como una puesta en escena de lo que era ese espacio sindical generalizable al conjunto en términos de relación con el dinero, corrupción, etcétera, etcétera. Acá lo que vemos hoy es más una lógica específica de visibilizar el dolor. Es decir, visibilizan el dolor que le producen a una parte de la sociedad para construir con ese dolor visibilizado una nueva representación política. De ese modo, La Libertad Avanza lo que hace es representar el deseo de venganza de una parte de la sociedad contra lo que denominan la casta. ¿Qué sería la casta? Bueno, la casta es la totalidad de los sectores sociales y políticos que se oponen al gobierno. Porque además la casta le sirve para dinamitar cualquier concepto de pluralismo. O sea, hay 2 posiciones, es el gobierno, la posición rectora, cualquier otra oposición, cualquier oposición de cualquier tipo contra el gobierno pasa a ser parte de la casta, por lo cual la casta es un concepto móvil. Se va moviendo en función de la posición de oposición que van tomando distintos sectores sociales. Ahora, entonces, la producción de dolor en esta modalidad de pensar la comunicación, la producción de dolor es un medio de acumulación de poder. ¿Por qué? Porque en la perspectiva libertaria, el dolor es un componente indispensable del nuevo sistema de representación. Es decir, se representa mostrando el dolor que se produce. El sufrimiento de una parte de la sociedad es una demostración de que el gobierno está representando el deseo de venganza del otro sector. Ahora, ustedes dirían, ¿y por qué la producción de dolor sobre un otro estigmatizado, instalado como culpable de la crisis que atraviesa el país, le permite a quien produce ese dolor, es decir, al gobierno, acumular representatividad? Bueno, porque es quien estaría canalizando la demanda de venganza existente en la sociedad. Y entonces, o sea, tenemos que concluir que el acto de vengar es un acto de representación política. Y ahí hay algo de novedad. Nunca se había llegado a ese extremo de colocar el acto de vengar, la venganza, en el interior de la representación política. Y de allí la alianza estructural entre ajuste libertario y comunicación. El mundo libertario moviliza periodistas de un lado a otro, los tenía en La Nación Más, ahora una parte los mudó a América 24, otra parte lo sigue teniendo en el Grupo Clarín y lo sigue teniendo en La Nación. O sea, moviliza como su ejército comunicacional en términos de que cumple un rol importante en la alianza con el poder político libertario. ¿Y cuál es ese rol? Bueno, efectivamente mostrar, hacer visible esos sectores que serían los responsables de la crisis, sobre los cuales el gobierno, a través de la producción de dolor, lo que está haciendo es llevar adelante sus actos de venganza. Esto no es menor porque coloca a buena parte de los sectores sociales, de los sindicatos, de las organizaciones estudiantiles, de las organizaciones políticas opositoras, en un lugar defensivo, porque efectivamente son colocados en el lugar de aquellos responsables de la crisis y que por lo tanto
el gobierno los visibiliza en términos de que cuando los visibiliza, lo que está demostrando es que está llevando adelante su plan de saneamiento, del país. Ahí hay una cuestión que me parece que exige estudiarlo con más precisión. No hay tiempo ahora para un desarrollo mayor, pero me interesa por lo menos dejarlo planteado, que es que si ustedes siguen a Ernesto Laclau, sobre todo en la razón populista, hay una idea de que no es que lo social produce lo político, sino que lo político produce lo social. O sea, lo político tiene como un lugar determinante en la construcción de las identidades sociales. Entonces, la Libertad Avanza, el gobierno, se instala como quien está en contra del Estado. De hecho, Milei dice que él está dentro del Estado para destruir el Estado. Pero en realidad eso es parcialmente cierto, porque Milei no quiere hacer desaparecer el Estado. Lo que quiere es hacer desaparecer una forma de Estado. Eso ahí es otra corriente teórica de Nikos Poulantzas que diferencia entre Estado como aparato y forma de Estado. Bueno, las formas de Estado son el Estado de Bienestar, Estado autoritario, burocrático autoritario, etcétera, etcétera. En este sentido, la Alianza Libertaria, más que estar contra el Estado, está contra una forma de Estado, que es la forma de Estado clásica de Estado de Bienestar, Estado benefactor. No vamos acá a diferenciar. Estado de Bienestar y Estado benefactor son cosas distintas, pero acá las vamos a trabajar como si fueran una unidad. Ellos quieren destituir esa forma de Estado para colocar en su lugar un Estado autoritario. Algunos dicen Estado fascista. A mí no me convence del todo la denominación, pero sí seguro un Estado de tipo autoritario. El organizador público de fuerzas represivas también absolutamente visible. Si no estuviera este mecanismo de mostrar el dolor, digamos, este mecanismo que cuando se muestra el dolor se está mostrando un acto de representación del gobierno, porque está representando la venganza de un sector de la sociedad con la otra, no se podría mostrar todo el tiempo. Hay órdenes del gobierno de mostrar la represión. O sea, no solo se ejerce la represión, se la muestra. Y se la muestra, ¿por qué? Porque es parte de su dispositivo de construcción de identidad. Entonces, no quiere, más que no querer el Estado, no quiere una forma de Estado. Esa forma de Estado que no quiere es Estado de bienestar y Estado benefactor. Cuando se proponen desarmar el Estado benefactor y el Estado de bienestar, necesariamente, partiendo de Laclau de que lo político determina lo social, no les queda otra que desarmar también los sectores sociales que nacieron y se articulan alrededor de ese estado de bienestar. ¿Por qué? Porque desarman el estado de bienestar y sobre todo lo que intentan desarmar son el conjunto de regulaciones, el conjunto de efectos de ese estado de bienestar sobre la sociedad. Y por supuesto entonces ahí queda en el foco de la venganza, de lo que hay que eliminar, de lo que hay que suprimir, no solo los sindicatos, no solo el movimiento obrero, sino los trabajadores. Es algo más que la organización sindical y algo más que el movimiento obrero, son los trabajadores. ¿Y qué es lo que ahí, y esto viene ya desde la época del macrismo, viene instaurándose? Bueno, que así como hay un concepto como es el de la plusvalía que todos conocemos, que es una parte del trabajo expropiado que termina en manos de los empresarios, para decirlo muy rápido, acá habría una subvalía. O sea, hay una serie de sectores trabajadores de distinto tipo en el movimiento, en la clase obrera fragmentada que tenemos hoy, que lo que harían sería sustraer una parte del trabajo del proceso productivo. Los docentes que no trabajan lo suficiente, los trabajadores del Estado que no van, faltan o lo que sea,
parte de los trabajadores de la industria que no tienen la productividad suficiente. O sea, en el mundo del multitasking, en donde los otros días decía Beffo Berardi, un filósofo italiano, que si hoy sumamos el acumulado del trabajo, del multitasking, es decir, de las líneas superpuestas de trabajo, la jornada de trabajo es de 36 horas. No me pregunten cómo hizo ese cálculo, pero es interesante pensar que efectivamente el multitasking supone una productividad del trabajo porque es trabajo superpuesto, ¿no? Bueno, el planteo que hay con esto de la subvalía es que el problema no está en el acumulado de la rentabilidad empresaria que en muchos casos termina en paraísos fiscales, sino que el problema está en la subvalía, en una parte del trabajo que es sustraída del proceso productivo por los mismos trabajadores. Y entonces el problema es que se trabaja poco en la Argentina. Y el problema entonces son los trabajadores. Y el problema entonces es el mundo del trabajo. No son los empresarios, es el mundo del trabajo. Esa es como una línea en esto que planteaba Ezequiel de un discurso central. Bueno, en la usina de los grandes medios eso está instalado como un discurso central. Es el discurso de quitarle valor al trabajador. Es como si, además de haber una paritaria práctica para discutir condiciones de trabajo y salarios, también hay algo así como una paritaria social. O sea, ese sujeto social que va a negociar se le ha extraído valor todos los días del sistema de medios hegemónicos. Porque, digo, siempre hay que recordar que nosotros trabajamos siempre cuando comunicamos sujetos sociales que están en estado de venganza por parte del poder concentrado, que lo que estamos trabajando es en escenarios de gran desequilibrio comunicacional, inmenso desequilibrio comunicacional. Todo, que Macri, su primer decreto haya sido desarmar una parte de la ley de medios, tuvo que ver con restituir el desequilibrio comunicacional. Y ahora, bueno, vamos hacia procesos de concentración mucho mayores con la convergencia tecnológica y todo eso. Entonces, la situación que tenemos es entonces una situación de cuestionamiento del mundo del trabajo que se superpone al cuestionamiento del mundo sindical y se superpone al cuestionamiento de toda la representación de lo que son organizaciones sociales, básicamente porque están vinculados a ese estado de bienestar y ese estado benefactor que ellos quieren desarmar. Entonces, si desarmás ese lugar condensado de la política, que es el Estado, y la forma estado de bienestar y estado benefactor, necesariamente avanzás sobre una desarticulación de los sujetos sociales que se organizaron alrededor de ese Estado. Por lo cual es una operación muy macro, que obviamente se resuelve con política, con el agregado de política comunicacional, ¿no? Ellos tienen algo que los ordena, que es ser parte de grandes grupos económicos que tienen fácil ordenación. El problema que tenemos nosotros es un sociólogo muy, muy interesante, se llama Juan Villarreal, dijo algo en la década de los 80, que para mí sigue teniendo vigencia, que lo que dijo Villarreal es entramos, o sea, la Argentina entró a la dictadura del 76 heterogéneo por arriba, o sea, el mundo empresario heterogéneo, con una CGE muy grande y sectores concentrados más débiles, por lo tanto, con un arriba heterogéneo y un abajo el movimiento obrero homogéneo. Salió de la dictadura con un arriba homogéneo y un abajo heterogéneo. Y ese es el otro problema. O sea, el movimiento obrero está hoy puesto en el lugar de máxima discusión y de máxima intento de deslegitimación, pero al mismo tiempo está fragmentado por razones estructurales, ¿no? Bueno, queda muy poquito, por lo cual voy a tratar de desarrollar un poco este tema de el acto de venganza como un acto de representación política.
Bueno, la alianza estructural entre política y comunicación, y entre ajuste libertario y comunicación, supone relatar el dolor de los culpables o sus beneficiarios, mostrando que la venganza está en pleno ejercicio. Bueno, esa es la situación de algunas fracciones de trabajadores, trabajadoras, jubilados, jubiladas en la Argentina. Están siendo objetos de venganza y de ejecución sumario. ¿Por qué? Bueno, porque el relato, el subtexto es que se han beneficiado con privilegios que han hecho inviable al país y por lo tanto son una proyección de la casta. Es decir, la violencia de clase ha sido colocada en el interior del sistema de representación política. Entonces, la visibilización de la producción del dolor es un indicador que la venganza se está produciendo. Y hay un antecedente, ustedes pueden buscarlo, si tienen ganas en algún momento y no lo han leído, lean Vigilar y Castigar de Michel Foucault, porque es un antecedente interesante de alguien que relata cómo la comunicación del régimen es necesariamente, en el caso de relata Foucault, una puesta en escena del dolor de los culpables. Esto es de juntar a grandes masas a ver los actos de ejecución. Es decir, es la espectacularización del acto de producción de dolor por parte del Estado. Aquel es los estados de los que hablaba Foucault en el primer capítulo del libro, es un estado autoritario, absolutista, y acá es un estado en vías de ser autoritario, ¿no? Que lo que hacen efectivamente es hacer un espectáculo del dolor de una parte de la sociedad. Porque si no, vuelvo a repetir, no se explica por qué se muestra. Porque, lo producirían y no lo mostrarían. O tendrían algún tipo de cuidado en mostrarlo. No, acá se muestra, ¿no? Salvo casos puntuales en donde no lo pueden explicar, pero cuando avanza la infantería muestran. Después, si está Grillo en el suelo, van a tratar de no mostrarlo. Pero en todo caso hay como una política deliberada de esto, de visibilizar el dolor. Por eso, cuando se hace hincapié en los aspectos sádicos de Milei y se afirma, por ejemplo, que el sadismo es una crueldad que produce el placer de quien lo ejecuta, ahí hay un pequeño corrimiento que yo creo que hay que tener cuidado, porque se corre el riesgo de que la caracterización del presidente se despolitice y de que quede en el interior de la economía psíquica del personaje. Entonces, no es parte de un dispositivo político-comunicacional, sino que el tipo está loco, ¿no? Y entonces, ahí hay, me parece, un proceso de despolitización que es probable que ellos mismos también, de algún modo, lo estimulen. Y por cierto, entonces queda la explicación por fuera de las estrategias políticas comunicacionales del nuevo bloque hegemónico en el poder. Uno diría, bueno, en todo caso se trataría de un cuadro clínico severo seguramente, pero dentro de un dispositivo de poder político comunicacional. A ver, para decirlo más claramente, la motosierra no sería una continuidad de Milei, sino al revés. Milei es una continuidad de la motosierra, en el sentido de que expresa algo más general. Bueno, tengo mucho más, pero me voy a extender mucho y yo creo que ya estamos en tiempo. Por lo cual, si quieren lo retomo después, pero no le quiero sacar espacio a la compañera. Mariana, que está ahí también esperando. Gracias, Daniel, muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Mariana y buenas. Un solo comentario, me encanta que estés acá y yo me acuerdo, es un gusto porque me acuerdo de haber ido también un seminario, una actividad de comunicación en los comienzos del macrismo, que Daniel estuviste ahí al frente, ahí en Sociales, uno de los que estuvo al frente, que en su momento analizaba a la comunicación del macrismo como el no conflicto, si no me equivoco, hablabas de quitar el conflicto y ver cómo ahora analiza el momento actual.
es un placer. Pero bueno, después lo dejamos para las preguntas, comentarios. Mariana, perdón, y somos todos oídos y todos ojos para... Bueno, gracias. ¿Cómo andan? Me presento por si no lo hicieron. Yo soy Mariana. Estaba esperando, pero también estaba escuchando muy, muy atenta a todo lo que estuvieron diciendo, súper interesante. Bueno, yo soy periodista, docente, yo soy profesora de biología de mis inicios. Después empecé a estudiar periodismo, me interesó mucho la comunicación política. Ahora trabajo de comunicación política, asesorando a sindicatos, a políticos, organizaciones. Como docente fui delegada por UTE, o sea, delegada sindical. Y un poco lo que vengo a aportar, si se puede, desde mi experiencia, tiene que ver con esto de la aplicación de una estrategia y cuáles han sido, por lo menos las mías, las que quizás le puedan servir a ustedes para llevarla a cabo. Entiendo que la mayoría son partes de equipos de comunicación. Se quedó congelada, ¿no? Sí. Ahora enseguida seguramente vuelva. Bueno, son los temas de la conexión. Esperamos un cachito. Seguramente va a volver, y si no, mientras tanto se pueden, si alguien quiere ir haciendo algún comentario o pregunta respecto a lo que dijo Daniel, o si quieres agregarle alguna cosita más, aprovechando este momento. A ver, Mariana, bueno, seguro que está en contacto con Cristian por WhatsApp, y va a ver cómo vuelve. Y ya que estamos, mientras te hago una pregunta, Daniel. Sí, claro. Justamente mencionando esto que decía, sí, es muy distinta justamente la comunicación, si bien de alguna manera podemos decir que los objetivos económicos, políticos, organizacionales, sociales son similares con el macrismo, la comunicación es muy distinta. Bueno. Sí, porque está bien lo que vos recordabas. La comunicación del macrismo, que se colocaba como dentro de la democracia, lo que buscaba era una alternativización del conflicto, efectivamente. A tal punto que ellos explicaban su conflicto, porque no dejaban de ser conflictivos, digamos, básicamente porque, como ustedes saben, el discurso político es inherentemente conflictivo, porque tiene entre sus determinaciones es su carácter prescriptivo. Tiene que decir qué hacer, tiene que poder decir hacia dónde vamos. Y por lo tanto, en ese procedimiento se encuentra con discursos contrarios, con los cuales se producen necesariamente disputas, discusiones. Es adversarial, no tiene otra. Puede ser adversarial de distintos modos, eso es cierto, y con distintos estilos, pero es adversarial. Entonces ellos decían, nosotros somos la superación del conflicto, por lo cual era como decirse, somos la superación del discurso político. Vamos hacia un lugar que Chantal Mouffe definió muy bien como la pospolítica. Ellos eran el pasaje de la política a la pospolítica, el pasaje del conflicto a la disolución del conflicto. En cambio, Milei es el conflicto abierto en todos los terrenos. Y es mostrar, visibilizar los resultados de ese conflicto en términos de dolor social. Es un modelo de comunicación totalmente distinto, absolutamente distinto. Justamente eso lo que veía. Ahí Mariana parece que volvió. Sí, ya esos fueron todos mis secretos para la estrategia. Espero que lo hayan escuchado. Ay, Dios, justo, perdón. No sé qué pasó, no sé si fue acá. ¿Qué pasó? Perdón. Les estaba comentando que un poco ¿tenían alguna pregunta o algo? ¿Pasó algo o no? Avanza. Ya estamos.
Bien, gracias por segundearme ahí. Bueno, un poco uno de los conflictos por ahí que yo más veo a la hora de llevar a cabo las estrategias tienen que ver con que la realidad siempre supera y nunca se puede llegar a aplicar porque siempre hay algo más importante, o depende del sindicato obviamente, siempre hay algo más importante o la coyuntura generalmente nos hace pensar en otra cosa y terminamos replicando un montón cosas sin tener el tiempo por ahí de pensarlas y hacernos todas estas preguntas por ahí que decía Ezequiel. Entonces, bueno, algunos de los recursos que yo me he encontrado en el trabajo, en comunicación gubernamental o esto en lo sindical, tiene que ver con esto que hablaba Ezequiel de cuál es la imagen que queremos proyectar y me sirvió mucho pensar por ahí en los arquetipos comunicacionales, entonces estar seguros de que, bueno, nosotros queremos que la gente nos vea como que estamos siempre presentes, entonces todo lo que hagamos tiene que reflejar la presencia del sindicato en todo lo que hacemos, en la calle, en las oficinas, en las escuelas, donde sea. No sé si le había comentado que yo fui delegada sindical. Y otra estrategia que también que encontré, yo no era parte del equipo de comunicación del sindicato, pero sí tiene que ver con la coherencia entre lo que se quiere transmitir desde el sindicato, desde la comunicación y lo que se hace de parte de los delegados. O sea, es imposible intentar comunicar un sindicato presente, empático o guerrero si los delegados no proyectan tampoco esa imagen dentro de los lugares de trabajo. Realmente es imposible, porque además uno siempre tiende a tener más presente lo que dice el resto, quizás que lo que dicen, por ejemplo, lo que baja la línea sindical en redes sociales o en los comunicados de prensa. Entonces, con que haya uno por ahí que hable mal, nosotros tenemos que, con nuestro día a día, tratar de contraponer esa imagen con estas estigmatizaciones, sobre todo que se hablaba al principio de la clase. Otra estrategia también que encontré yo desde mi lugar fue, bueno, hice teatro mucho tiempo, que tiene que ver con el humor. Yo aproveché en su momento, les cuento por ahí, por si no me conocen de ese lado, hacía la imitación a Soledad Acuña, la ministra de Educación de la ciudad, aprovechando un poco el parecido físico. Y un poco también esto de el humor siempre me facilitó a mí encontrar la grieta comunicacional que me costaba mucho hacerla cuando volanteaba o cuando pasaba por los cursos de la facultad cuando militaba. Siempre esa parte hacía que el receptor esté como mucho más empático, más abierto a recibir lo que yo quería y a transmitir el mensaje, sobre todo desde un lugar cuando el humor político muchas veces es muy carnero, muy gorila. Entonces, yo soy peronista, entonces por ahí hacerlo desde un lugar que defienda el sindicato y poner el foco en la pérdida de derechos era un desafío, pero la verdad que estuvo bueno y también está bueno que los sindicatos apoyen o estimulen a que se puedan como valorizar esas cosas. A mí me pasaba que estaba en el sindicato y uno cuando es delegado, cuando está dentro, recibe un montón de información que el resto no la tiene, de cuánto se subejecutó de presupuesto, qué se recortó, qué pasó con una cosa, qué pasó con otra, y a mí me daba mucha impotencia que eso no se conociera, entonces trataba de hacerlo con el humor. Y como ahora yo me estoy especializando ya hace un tiempo en redes sociales, también entendí que esto es clave, que decía Ezequiel, de la repetición del mensaje, en los canales, por más que los que trabajemos en equipos de comunicación estemos hartos de escuchar siempre lo mismo, los que escuchamos siempre lo mismo somos los que trabajamos en la comunicación o los que seguimos y tenemos todas las alarmas puestas en todas las redes sociales, pero el resto, créanme que no, porque incluso piensen que cada uno de nosotros tiene un ecosistema de redes sociales muy grande donde quizás vemos una historia de Paulina Cocina, de Pedro Rosenblatt, de lo que sea,
y en algún momento aparece algo del sindicato. O sea, no piense que todo lo que nosotros comunicamos así tal cual lo va a recibir la sociedad porque no es así. Ni hablar del horario. Bueno, entonces, la estrategia del humor, no siempre, por supuesto, pero se pueden elegir como algunos aspectos con los cuales ironizar y sobre todo hackear al poder o a la patronal con algunas de esas cosas, con la ironía, lo hace muy bien, bueno, Gelatina, Revista Barcelona, hay un montón de ejemplos de humor político que se pueden usar. Por supuesto que la creatividad y el humor se puede hacer cuando los trabajadores y trabajadoras de la comunicación tenemos tiempo para hacer eso y para ponernos creativos, o hay un equipo designado para eso, y no cuando estamos con el multitasking, con la presión de que mañana hay una marcha, con que nos reprimieron, con que mañana sale otra cosa, con que Milei dio un anuncio un viernes a la noche. Entonces, fundamental que haya que las personas que estén a cargo de los equipos de comunicación también promuevan el cuidado de los tiempos de descanso y de desconexión y de creatividad de los equipos, porque a veces parece como que como cuidar también como trabajadores a los trabajadores de la comunicación de nuestros equipos. Estoy por ahí mezclando todo un poco, pero voy ordenando un poquito. Tener en cuenta la estrategia y tratar de pensar, si no podemos llegar a pensar todo lo que queremos hacer, por lo menos que se responda a una pregunta que sea, ¿estamos con este contenido o con esto que hacemos siendo coherentes con la imagen que queremos proyectar? Si es sí, le damos para adelante. Por otro lado, usar el recurso humorístico todo lo que se pueda, sobre todo para pensamientos como complejos. Tercero, repetir nuestro mensaje. Bueno, cuarto, que tiene que ver, no sé si no lo mencionaron en otra clase, pero la importancia de la investigación. Yo entiendo que un focus group, una encuesta, son muy caras, sobre todo hay que hacerlas no en momentos de campaña porque siempre aumentan los precios en esos momentos. Pero siempre la información, más allá de que uno ya la tenga, porque tenemos la información que circula de los medios de comunicación, tenemos el día a día con los afiliados o con los trabajadores y trabajadoras de qué es lo que piensan sobre el sindicato, pero es bueno siempre basarse en algo medible o en algún aspecto de lo que nosotros tengamos evidencia para decir nosotros tenemos que ir para allá. Porque si nosotros creemos, que también lo habían mencionado, que nosotros somos un sindicato fuerte y la gente no nos ve así, quizás tengamos que trabajar otras cosas para poder lograr nuestro mensaje y no gastar recursos al santo botón. Bueno, esto que me sirvió por ahí de trabajar como con arquetipos, bueno, el arquetipo de mi sindicato es de cuidador, es de guerrero, es de gobernante, eso me va a armar la idea de qué es lo que quiero proyectar y qué fotos voy a elegir, qué parte del discurso voy a resaltar al principio, qué imagen voy a proyectar, cómo se tienen cómo voy a enfocar alguna cosa que yo estoy filmando, qué voy a priorizar de una marcha, etcétera. Eso también me ayudó. Y por otro lado, si tengo tiempo, me gustaría un poco hablar un poco de las redes sociales. No sé si estamos bien, Ezequiel, con eso. Sí, un poquito tenés un rato. Un poquito. Sí, no, tenés tiempo todavía. Bueno. No, pero... Bien. Con respecto a las redes sociales, yo sé que todos somos como muy críticos de cómo se está negociando el mundo de los algoritmos y que la mano invisible del algoritmo cada vez es más visible, le ponemos cara, ya sabemos quiénes son, que estuvieron en la sucesión de Trump, etcétera. Pero hay cosas que sí podemos usar a nuestro favor y que tiene que ver con poder conectarnos de otra manera porque nosotros tenemos otra lógica de conectarnos con las personas en las redes sociales. O sea, muchas veces somos una persona, somos la misma, ¿no? Pero nos comportamos de una manera, o quizás no tenemos el tiempo para hablar con todos en la vida real, pero sí lo tenemos en lo digital.
y aprovechar TikTok, porque TikTok ya dejó de ser una red social, como pueden ser otras, para ser una red de distribución de contenidos. Entonces, por eso también prioriza el mayor volumen de contenido. Entonces, no tengan miedo esto de la repitencia del mensaje, sino en cambiar por ahí el formato, la estructura, porque ese mensaje le va a llegar a las personas que tienen esos intereses. Por ejemplo, esto de cuando hay una trabajadora o trabajadora embarazada que tiene que poder recibir todo el ajuar o las cosas que dan los sindicatos para recibir a ese bebé. Entonces, se comunica de una manera y si se lo hace por TikTok va a llegar a ese público que linkea embarazo, sindicato, que pin, que pan. Eso como novedad por ahí de las redes sociales. Y algunos tips también que me gustaría darles es que tratemos, además de jugar un poco con el humor, variar los contenidos, priorizar una o dos redes sociales. Yo entiendo que ahora es como que, bueno, hay que estar en todas las redes sociales porque ahí está parecería como que ahí está la gente. Bueno, si hacemos una buena investigación deberíamos saber dónde está la gente a la que nosotros le queremos llegar, si es esto, si está en la oficina, si está en la escuela, si está en la fábrica, si está en la industria, si está en la pyme, dónde, a qué redes sociales usa y cómo se informa, y qué vamos a priorizar para llegar. Porque si tenemos un equipo de 3 personas, es muy difícil que podamos sostener también redes sociales. O sea, y hablo WhatsApp también como red social, y el mail también, y el newsletter también. Y por último, que los equipos y las conducciones que involucren al equipo de comunicación en la toma de decisiones estratégicas. Bueno, si quiere llegar a este lugar, el equipo de comunicación, tanto de prensa como de comunicación digital, tiene que estar enterado de hacia dónde se quiere llegar, porque si no, se termina perdiendo mucho tiempo en la explicación. No, esto tenemos que hacerlo de esta manera porque si no le tenemos que... Bueno, no. Si la persona esa ya está enterada de para dónde se quiere ir, va a ser mucho más rápido desde una cobertura, la publicación de un contenido, etc. Listo. No sé si alguien tiene alguna pregunta en particular, si mezclé mucho. A ver si me tengo algo más. No. Esas eran algunas cosas que quería comentar. Muchísimas gracias, Mariana. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una ronda de preguntas o comentarios para los dos invitados. Eventualmente para mí también, pero en principio para Daniel y Mariana, que son quienes están hoy. Así que, pues, habilitado para escribir o para hablar. Y acá no queremos tímidos ni tímidas. Aprovechenlo, sáquenle jugo. No están todos los días acá. No sé, también puedo preguntar si cuál... También, por supuesto, Mariana le puede preguntar a Daniel o a mí, Daniel a Mariana o a mí también, obviamente. Pero más vale entre ustedes. O dialogar, ¿por qué no? A mí me gustaría saber esto, ¿cuál creen que es si ya trabajan en comunicación en sindicatos o son delegadas, ¿cuál creen que es el desafío por ahí comunicacional o lo que más les cuesta en la comunicación del día a día? Voy a hacer una aclaración. Los que están cursando el seminario, por ahí esto no lo tenías presente, o sea, el seminario, no, está bien. Tenemos, hablando de los públicos comunitarios, no, básicamente hay, los que están participando son alumnos y alumnas de la carrera de Ciencia de la Comunicación, que participan del seminario en tanto materia, seminario como seminario optativo, y personas que les interesa el tema, generalmente más ligadas directamente o que están ligadas al mundo sindical, que pueden ser delegados, delegadas, o gente que está justamente en el área de comunicación sindical, que también está participando como oyentas. Así que... Bien. No sé. Bueno, entonces, ¿cuál es el miedo más grande cuando salgan a trabajar de esto?
Mira, yo no sé si el yo, mira, te voy a decir lo voy a tomar yo en principio. Pero no, Román levantó la mano, así que le damos la palabra. Y Virginia después. Estás muteado, Román. Hola, sí. No, bueno, yo soy parte de un sindicato y, bueno, pensando en esto que estabas comentando, Mariana, de alguna forma la alineación que tienen que tener los delegados para con el mensaje que se quiere transmitir desde parte del sindicato, eso muchas veces yo por lo menos he detectado que la línea de los delegados no es muchas veces la que coincide, o por lo menos no de todos en general, con la línea que se quiere transmitir del sindicato. Como un problema muchas veces a resolver, por lo menos en el que yo estoy, hay como tal vez no una bajada muy clara o que tome con relevancia que son actores importantes en la comunicación con los trabajadores. Y para mí son importantes en este punto en el sentido de que el mayor, creo que escollo que tenemos los que estamos dentro de los sindicatos y participamos, es la mirada negativa que se tiene por parte de los trabajadores. No sé si es en general, si es en todos, porque yo solamente tengo la experiencia del mío, y en la que muchas veces el delegado es una herramienta muy importante para romper, porque al delegado es al que muchas veces, en general, el trabajador, el afiliado va a poder resolver algún problema que tiene o llevarle alguna inquietud o problemática. Entonces, en ese punto hay como una, no sé, hay como un doble juego de alguna forma. Hay una mirada negativa en general sobre el sindicato con palabras mayores y el delegado es una persona mucho más cercana. Ahora, muchas veces yo, por lo menos en mi experiencia, detecto un hiato, digamos, una diferencia entre lo que se da desde adentro del sindicato como institución, sobre lo que se piensa, y lo que aporta, digamos, el delegado, de qué forma se alinea por ahí el delegado específicamente. Más que nada, por ahí una inquietud en relación a todo lo que venían comentando. Bien, en relación a un comentario yo en relación a eso, dos cosas. Uno, justamente, y tomando lo que dijo Mariana de la coherencia, lo relaciono con lo primero o parte de lo que dije yo hoy, en cuanto a la imagen se forma en gran medida por nuestra interacción directa con los representantes del sindicato, con delegados y delegadas. O sea, eso es en última instancia, para los trabajadores y trabajadoras, lo más importante muchas veces para la imagen que tienen y la opinión de un gremio, es lo que hacen en concreto y cómo se manejan y lo que transmiten los delegados y delegadas. Eso por un lado. Pero, y sumo a esto, Cristian suele dar en esto un ejemplo respecto a la imagen, y justo lo que vos dijiste, que muchas veces le preguntas a un trabajador o a un trabajador de un lugar, ¿no? ¿Qué opinas de los sindicatos? Ah, son ladrones, son una cagada, son unos choros, son unos vagos, etc. ¿Y tenés algún delegado en tu sector de trabajo, alguna junta interna? Sí. ¿Y qué tal es? No, la verdad que es macanudo, es piola, nos ayuda, está. Digo, ¿y por qué tenés por qué existe esa diferencia si justamente el sindicato los sindicatos son sus delegados y delegadas en gran parte? Entonces, bueno, parte de lo que planteamos como desafío, y lo recuerda siempre Cristian, para trabajar es eso. O sea, habla más de los sindicatos, son los que están en el lugar. Y a su vez, es una gran responsabilidad y muestra la gran responsabilidad que tienen los delegados y delegadas, porque con su accionar son la imagen y son la realidad de los gremios. Perdón que me extendí. Recordarnos, Román, de en qué sindicato estás. Y después yo en comercio estoy. Sindicato de Comercio. Bien, claro. Oh. Uno de los grandes. En tamaño. Virginia. Agrego una cosita más, que son importantes los espacios de formación de delegados en cada sindicato, donde ahí, además como de tener más o menos una línea, uno también busca redes de contención de, nos pasa esto, ¿qué le contesto cuando me dicen esto? A mí me dijeron, no, que yo era una chorra, porque esto, y yo tenía que ver, tipo,
me descuentan a mí también para el sindicato y soy delegada gratis y qué sé yo. Entonces también buscar redes de contención en esos espacios o del sindicato o de formación de delegados, etcétera, es mi recomendación. Bien, importante. Virginia. Sí, hola Mariana, muchas gracias. Bueno, Daniel también. Un poco, creo que es bastante similar a la pregunta de Román, estaba pensando más como en el plano práctico. ¿Qué tips tenías como para acercar eso de cómo nos perciben con la imagen que nosotros queremos transmitir? Por ejemplo, dabas el ejemplo de los arquetipos. Si queremos transmitir la imagen de, creo que dijiste el guerrero o algo así, y nos perciben con una imagen un poco como más débil, por ahí, como ¿qué tips tenías? Y aprovecho a hacer también una pregunta a Daniel. Cuando juntaste, Daniel, el tema de vigilar y castigar y la visibilización del dolor, me interesaba saber un poco más cómo lo leías vos en el contexto internacional de la validación que se hace también de, por ejemplo, del gobierno de Trump, esto de espectacularizar los detenidos en El Salvador, y ves la página de la Casa Blanca y es todo el día burlándose de latinos deportados y haciendo canciones. Bueno, una pregunta para cada uno. Muchas gracias. ¿Querés empezar, Daniel? Como quieras. Bueno, empiezo. Porque es rápido, además porque está bien como lo planteas, Virginia. Yo creo que es el mismo dispositivo, porque además es un dispositivo internacional. Bannon efectivamente es un ideólogo internacional, estuvo cerca de Trump, después se alejó, estuvo de nuevo cerca, bueno, pero hay como un dispositivo libertario que efectivamente está como ramificado en muchos países, que como bien dicen ellos, toman la batalla cultural se toman en serio la batalla cultural. Forman cuadros, forman dispositivos de poder, entienden la comunicación como una acumulación de recursos para comunicar, que esa es otra cosa, uno puede pensar la comunicación como un dispositivo más técnico, que por supuesto también es imprescindible, o lo puede pensar como una gran estrategia de acumulación de recursos. Y ellos lo han pensado también en este segundo nivel. Entonces tienen editoriales, tienen un sistema periodístico que al mismo tiempo dicen que no hay pauta. La inversión publicitaria de YPF o alguna de las empresas que están alrededor, que son parte también del Estado, pautan y pautan mucho. Y si no pautan, han armado circuitos de dotación de recursos, por el cual tienen una infantería periodística puesta en varios medios, tienen una estrategia de redes sociales, y entonces efectivamente, ¿por qué? Bueno, porque entienden la comunicación como una acumulación de recursos para dar la batalla cultural. Con todo lo que supone eso de sistema integrado, como decía Ezequiel y decía Mariana también, o sea, nos encontramos con un dispositivo global, internacional, y con alta capacidad de entender que la comunicación es el acopio de recursos para poder comunicar. Que eso no siempre se entiende, siempre queda la comunicación o muchas veces queda la comunicación como una especie de, como agregado de la estrategia política, pero como agregado final, es como que se agrega al final como un dispositivo prácticamente técnico. Y bueno, estos tipos están entendiendo otra cosa, están entendiendo la politicidad implícita de las políticas de comunicación. Ahí con respecto a eso agrego que después se lo puedo pasar a los chicos, que hay un estudio que es del año pasado, si no me equivoco, que da el dato que desde que Elon Musk está a cargo de Twitter, se viralizan un 50% más los mensajes que tengan que ver con el odio. Entonces también hay toda una inversión
de viralizar ciertos contenidos, otros, por lo menos en Twitter, que es el dato, pero generalmente en Facebook también ya se sabía que los contenidos más indignantes son los que más se comparten, pero también los humorísticos también son los que suelen ser como más viralizados, no para que hagan todo con humor, sino pero cada tanto para publicar algo que la gente tenga ganas de compartir y reírse, un poco también aporta. Y por otro lado, también yo creo que la estrategia, para tu pregunta era sobre los arquetipos. Los arquetipos es, o sea, viene del marketing y del diseño, o sea, son 12, los pueden buscar como los arquetipos de Jung, le digo yo, no sé cómo se dice. A ver, se los escribo acá. Que bueno, se usan en marketing y en publicidad para pensar desde marcas hasta todo. Generalmente, por ejemplo, Milei está asociado al arquetipo del mago, generalmente se complementa con otro, pero bueno, el mago es el que te pinta un montón de cosas y que puede hacer desaparecer la inflación de un momento para el otro, pero también todos los arquetipos tienen un lado B, de que viven en un mundo medio de fantasía y que cuando vos vas a los datos aparece otra cosa. Entonces, bueno, hay que ver qué otro arquetipo se le puede complementar en comunicación. No para fabricarlo, digo, ¿no? O sea, no es que yo me puedo poner a mí un arquetipo que no tiene nada que ver conmigo. Pero bueno, pensar en arquetipos a mí por lo menos me ayudó esto, a resolver en el día a día, cuando todo es muy rápido y cuando la coyuntura te corre, a por lo menos tener ese foco o ese punto de llegada de qué es lo que quiero mostrar en redes sociales, que es lo que más hago. Sí. Eso. Perdón, te interrumpí, ¿no? No, quería pensar, ¿no? Que después les tengo que pasar el dato de Twitter y Elon Musk y los mensajes de odio. Lo compartimos. Cristian levantó la mano. Sí. 2 cositas más administrativas y después una observación sobre las exposiciones de Daniel y de Mariana. Una cuestión administrativa, recibí 2 proyectos de TIF, me parecen buenísimos. Mándenlos todos a comusindical@gmail.com, o sea, los TIF, las propuestas, están muy buenas, pero mándenlas ahí, así queda registro ahí. Y esta semana les voy a habilitar en el campus un lugar para que la sumen ahí también, ¿sí? Cuanto más registrado esté, mejor. Y perdón la cuestión policial en lo académico, pero esta semana tendrían que estar los resúmenes, ¿sí? La clase de jueves tendrían que estar los resúmenes. Perdón, Daniel, por ejercer el poder Foucaultiano, pero bueno, las instituciones están para eso y yo soy un hombre de la modernidad, así que eso por un lado. Ahí está. Y respecto de las intervenciones, hay una cosa muy, muy complementaria de lo de Mariana cuando nosotros trabajamos con la idea del storytelling. O sea, la idea del guerrero, del héroe, nosotros trabajamos con la idea de la épica. Y trabajamos en el storytelling el elemento de la carga de los Rohirrim, que es como el momento épico perfecto, ¿sí? El momento en el que los Rohirrim, que son los jinetes de Rohan, están por llegar a Minas Tirith, es el momento más emocionante en la historia del cine, mal que le pese a Einstein, digo, es un momento increíble, increíble. Bueno, hablando del Señor de los Anillos 3. Sí, eso hay que aprovecharlo. Quizá no tenemos eso, pero hay épicas en una marcha, en un festival, hay lugares de encuentro. Y sobre los arquetipos de Mariana, son los 20 arcanos mayores del tarot, así que me contó un amigo, no es que uno vaya con esas cosas así súper cheriles y demás. Y hay un libro de Camel que es muy bueno, que es sobre el camino del héroe, que toma
toma los 20 arquetipos junguianos y los adapta a las formas del relato. Eso también está muy bueno para trabajarlo, así que lo vamos a ver, igual vamos a trabajar eso. Y sobre lo de Daniel, está muy en sintonía lo que trabaja Daniel con lo que nosotros le contábamos respecto de la definición de a quién le hablamos en función de dividir lo público, pero también tener en cuenta con qué medios contamos. Hay una dimensión de logística de la comunicación, que es la economía política de la comunicación. ¿Qué recursos tengo para dar la batalla? Que es central. O sea, recuperen esa dimensión de lo de Daniel, porque fue increíble. Ese te dejo cerrar a vos. Hay otras preguntas y demás, y les agradezco a Daniel y a Mariana porque fue muy, muy interesante. Vamos a tomar la grabación, la vamos a subir a YouTube y la vamos a compartir si nos lo permiten. Así que agradecidísimo. Sí, yo creo que no hable mal de nadie, creo. ¿Cómo? Yo creo que no hable mal de nadie, así que sí lo pueden subir tranquilamente. No tiene gracia. No hablaste mal, no tiene interés. Falta eso. Tenemos que buscarte. Vos que trabajás en redes, ¿sabés? Que hay que... Digo, busquemos el byte. No tiene Antes de terminar, contamos si estamos con Cristina o con Axel. Dale. Wow, bien. Yo tengo prohibido hablar. Yo lo que digo, mira, antes de pasar, yo lo que digo es que hay que trabajar, nosotros acá como sindicalistas, tenemos que trabajar para que tanto con Cristina como con Axel estén los sindicalistas y los que hacemos sindicalismo y comunicación sindical y sindicalismo, seamos parte de las definiciones y de elaboración de políticas y no simplemente convidados de piedra donde tengamos que elegir entre unos y otros. Nosotros planteamos que es importante que el sindicalismo, que tiene un rol tan importante, no esté viendo quién elijo de la política, sino justamente que esté de la política partidaria, quiero decir, sino que esté estableciendo